La cruz. La cruz latina o pasión, ahora el principal símbolo de la cristiandad, no se mostró en el arte cristiano hasta 6 siglos después de Cristo. Pero mucho antes de la era cristiana era un símbolo religioso pagano en toda Europa y Asia occidental. Los primeros cristianos incluso repudiaron la cruz porque era pagana. Un padre de iglesia del siglo III, Minucio Félix, indignado, negó que los cristianos adoraran a la cruz. Ustedes son, los paganos, quienes son las personas más probables para adorar cruces de madera. ¿Para qué otra cosa son sus insignias, banderas y normas? Solo cruces doradas y hermosas. Sus trofeos victoriosos no solo representan una simple cruz, pero una cruz con un hombre en ella. Desde tiempos muy antiguos, una efigie de un hombre colgando de una cruz fue creada en campos para proteger los cultivos. El espantapájaros moderno es un sobreviviente de esta magia sacrificial, representando al rey sagrado que se suponía que la sangre debía fertilizar la tierra. Él nunca fue abandonado, a pesar de que todos los agricultores sabían que ningún espantapájaros realmente asustaba a un cuervo. La cruz también era un símbolo masculino del árbol fálico de la vida, por lo tanto, a menudo aparecía junto con el genital femenino un círculo u óvalo, para significar el matrimonio sagrado. Hombre cruz y orbe femenino componía el amuleto egipcio Nifer, o amuleto de bendición, un encanto de la armonía sexual. La llamada cruz celta, con el cruce de los brazos cercados por un anillo, era otro signo lingamión y de unión sexual, conocido por los hindúes como kiakra. Algunas viejas cruces celtas todavía en existencia muestran elementos fálicos obvios, incluso a un meato realista en la punta de la cruz. Las cruces significaban el amor y muerte de un dios incluso en el arte precolombino del hemisferio occidental, que mostraba al Salvador llevando su cruz, imagen muy similar a la cristiana. Nadie sabe exactamente cuándo la cruz se asoció con el cristianismo. Las primeras imágenes de Jesús lo representaban no en una cruz, pero disfrazado del buen pastor siriano hermético un cordero. Más tarde, se usaron muchos tipos diferentes de cruces como símbolos cristianos. Incluyeron la cruz griega de brazos iguales, en forma de X, la cruz de San Andrés, la esvástica, la cruz gnóstica maltesa, la cruz solar o cruz de Gotán, y la cruz ansata, un desarrollo del ancla egipcio, también encontrado como la cruz de Venus. Los griegos dijeron que esta cruz era común a la adoración de Cristo y Serapis. La diosa Isis se muestra en la tabla de Isaac con la cruz en una mano, un vaso de semilla de loto en la otra, que significa macho y genitales femeninos. Como es su consorte, el dios Serapis estaba encarnado en Ptolomeo. Las palabras Ptolomeo el Salvador fueron seguidas por una cruz en la piedra Damieta. Piadosos eruditos cristianos una vez intentaron fingir que esta frase fue realmente una profecía del futuro Cristo. Durante unos siglos, el emblema de Cristo era una forma de T sin cabeza, la cruz Tau en lugar de una cruz latina. Esto puede haber sido copiado de druidas paganos, que hicieron cruces Tau de robles despojados de sus ramas, con 2 ramas grandes sujetas en la parte superior para representar unos brazos del hombre. Este era el Tau, o Dios. Una cruz Tau era el signo del dios santo acertadamente llamado la invención de la cruz, que pretende conmemorar el descubrimiento de la verdadera cruz de la emperatriz Helena, madre de Constantino, en una cripta bajo el templo de Afrodita en Jerusalén. Después de que fue generalmente reemplazado por la cruz latina, la cruz Tau fue reasignada a San Felipe, supuestamente crucificado en una cruz Tau en Frigia, donde estaba tratando de exorcizar al dios Marte en la forma de un dragón. Esto significa que la cruz de Tau fue el signo del 1 de mayo, que la iglesia adoptó como el día de San Felipe, y el druídico Tau se confundió con el mayo. La invención de la cruz se escuchó por primera vez mucho después de la vida de la emperatriz Helena. La fecha asignada a su descubrimiento fue 328, aunque ningún cronista contemporáneo pensó en mencionar un evento tan trascendental. La leyenda dice que Helena encontró 3 cruces bajo el templo de Afrodita, pero no pudo decidir cuál pertenecía a Cristo, y cuál era la de los 2 ladrones. Ella trajo un cadáver, y puesto en cada cruz a su vez. Cuando se coloca en el derecho, el hombre muerto surgió vivo. De acuerdo con una historia alternativa, la verdadera cruz al instante restauró la salud de una dama noble que estaba cerca de la muerte. Las autoridades cristianas también afirman que la emperatriz encontró el clavo santo y el pergamino INRI, pero este último de alguna manera desapareció y se perdió por más de 1000 años. En 1492 fue milagrosamente redescubierto en la iglesia de la Santa Cruz en Roma,
donde parecía haber estado todo el tiempo. El Papa Alejandro III publicó un informe atestiguando su autenticidad. La invención de la cruz demostró ser enormemente útil en la Edad Media, para dar cuenta del verdadero bosque de astillas de la cruz verdadera reverenciado en las iglesias de Europa. Hubo muchos trabajos milagrosos en madera de la verdadera cruz que Calvin dijo que haría una carga completa para un buen barco. La Iglesia afirmó que la verdadera cruz estaba hecha de la misma madera que creció como el árbol de la vida en el jardín del Edén. Fue llevado a cabo por Adán, y conservados por todos los patriarcas a su vez, incluso montando en el arca de Noé, con el único propósito de crucificar al Salvador cuando apareció. Las fuentes gnósticas añadieron un giro edípico: la cruz de Jesús fue creada por su padre, José el carpintero. Por otra parte, la cruz fue plantada en el mismo lugar donde creció el árbol de la vida. La Iglesia dijo que se convirtió en el árbol de la cruz, por lo que vino la muerte, de ahí también la vida podría resurgir. Estos absurdos eran implícitamente creídos a través de la Edad Media. Los genitales masculinos todavía son llamados el árbol de la vida por los árabes, y una cruz era una de las imágenes esquemáticas más antiguas de los genitales masculinos. Entre los cristianos hubo al menos algún reconocimiento de la cruz significado fálico. Un antiguo crucifijo en St. Creda en Cornwall era una lanza en posición vertical en un vaso sagrado, el vaso uterino, con dos testículos como pergaminos añadidos a su eje. La cruz entrando al laberinto era uno de los símbolos más antiguos de la Linga Juni en el oeste, que data a volver a los primeros tiempos neolíticos. Los laberintos espirales femeninos que penetraban por una cruz son detalles de roca prehistóricas de Creta, Tintagel en Cornwall, Near Island en Finlandia y la Catedral de Chartres. Conscientes o no, las connotaciones fálicas de la cruz aparecen incluso en el presente siglo. En la década de 1950 un poema en la revista Guaque dijo: Cristo, he caminado alrededor de tu erección, la cruz, que engendró, sobre un cielo de oración, millones de hombres, devotos en humildad. Durante la llamada era de la fe, los campesinos quizás no fueron tan dedicados en la humildad a la cruz como los hombres de iglesia querían. Ciertas hermandades de cazadores malditos o magos arqueros constantemente desfiguraron cruces en el camino, creyendo que podían adquirir habilidades mágicas con el arco disparando 3 flechas en sucesión en un crucifijo. Por lo tanto, se opuso al tridente fálico del antiguo señor de la caza, el símbolo de Cristo. Hoy, la cruz es a menudo un artículo de joyería, que acredita una función de amuleto prácticamente indistinguible de su uso profiláctico mágico en la antigüedad.